Hola a todos. Les deseo mucha salud. En el universo del boxeo, pocas opiniones generan tanta atención como la de Saúl Canelo Álvarez. No por provocación, no por espectáculo, sino porque cada palabra suya nace de la experiencia pura, de las noches más duras bajo las luces y de las derrotas que enseñan más que las victorias. Esta vez, el campeón mexicano decidió romper su habitual silencio para hablar de un combate que mantiene al mundo del boxeo en vilo. David Benavidez contra Dimitri Bivol. Y lo que dijo no dejó a nadie indiferente. Canelo no levantó la voz ni buscó titulares fáciles. Habló con calma, con un tono serio que inmediatamente cambió la atmósfera. Fue como si, por unos minutos, el ruido del boxeo se apagara para escuchar una lectura profunda, casi incómoda. Sus palabras no sonaron a análisis de televisión, sino a advertencia. A esas frases que se dicen cuando se sabe que lo que viene puede marcar un antes y un después. Al referirse a David Benavidez, Canelo fue directo. Destacó su presión constante, ese avance que no se detiene y que termina quebrando voluntades. Habló del volumen de golpes, pero sobre todo de algo más peligroso, la sensación de ahogo que provoca. Benavidez, según Álvarez, no solo te golpea, te obliga a reaccionar mal, a acelerar cuando no debes, a cometer errores que luego se pagan caro. Con ese ritmo, dejó entrever, no existe el descanso. Incluso cuando crees tener el control, Benavidez ya te está empujando hacia un territorio incómodo. Pero el ambiente cambió cuando apareció el nombre de Dimitri Bivol. Ahí, Canelo bajó el ritmo de su discurso, como quien mide cada palabra. Habló desde el respeto, desde la memoria de quien ya estuvo frente a él. Bivol, explicó, es disciplina absoluta, es distancia perfecta, es inteligencia táctica llevada al extremo. No necesita imponerse con violencia desmedida, porque su arma principal es el control. Golpea lo justo, se mueve lo necesario y te va vaciando poco a poco. Física y mentalmente. Bivol no pelea para el caos. Fue la sensación que dejó Canelo. Pelea para dominarlo. Lo más inquietante no fue lo que dijo de cada uno por separado, sino la conclusión que se dibujó entre líneas. Para Canelo, esta pelea no tiene un favorito claro. No se definirá por nombres, ni por récords, ni por la presión mediática. Se decidirá por identidad. Por quién logra imponer su mundo primero. Si Benavidez consigue romper la estructura, convertir el combate en una tormenta sin orden, entonces incluso un boxeador tan cerebral como Bivol puede verse en problemas. Pero si Bivol enfría la pelea, si logra imponer su ritmo milimétrico, Benavidez podría quedar atrapado en un escenario que no le favorece. Muchos interpretaron las palabras de Canelo como algo más que un análisis. Sonaron a advertencia. A mensaje para ambos bandos. Este combate, dejó claro, no es una pelea más en el calendario. Es una prueba de fuego. Puede cambiar carreras, redefinir jerarquías y alterar el mapa del boxeo mundial. Aquí no solo se gana o se pierde una noche. Aquí se construye o se destruye un legado. Cuando Saúl Canelo Álvarez habla de esta manera, el boxeo escucha en silencio. Porque detrás de cada frase hay cicatrices, aprendizajes y verdades que no se aprenden en los gimnasios, sino en el ring. Y después de sus palabras, una cosa queda clara. David Benavidez contra Dimitri Bivol no será una guerra cualquiera. Será un juicio definitivo. Un combate donde no solo se mide la fuerza, sino la mente, el carácter y el valor de sostener la presión cuando todo está en juego. Hay momentos en los que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se decide callar. Y en las últimas declaraciones de Canelo Álvarez, ese silencio pesa tanto como un golpe al hígado en el 10º asalto. Cada frase estuvo medida. Cada palabra cuidadosamente elegida. Pero entre líneas se percibía algo más. Una tensión contenida. Una advertencia sin destinatario explícito. Cuando Canelo baja ligeramente la voz, cuando evita un nombre propio y opta por rodeos, no es timidez ni diplomacia gratuita. Es lenguaje de campeón. Es la señal de alguien que ha aprendido que en el boxeo, como en la vida, mostrar demasiado pronto las cartas puede ser un error fatal. Sus pausas, esos segundos incómodos antes de responder, parecen gritar más fuerte que cualquier declaración directa. No acusa, no desafía abiertamente, pero deja caer ideas como migas de pan, sabiendo que el mundo del boxeo sabrá seguir el rastro. Al analizar su lenguaje corporal, el mensaje se vuelve aún más inquietante. Hombros firmes, mirada fija, mandíbula tensa. No hay rastro de nerviosismo, pero sí de cálculo. Canelo no habla para el público casual. Habla para quienes entienden el código. Y en ese código, cada silencio es una advertencia velada. ¿A quién? Tal vez a más de uno. Tal vez a todos los que creen haber descifrado ya su final. Porque cuando un campeón de su calibre elige callar ciertas cosas,
No es por falta de argumentos, sino porque sabe que el verdadero impacto llega después. Es en ese contexto donde aparece David Benavidez, observado no como un simple retador, sino a través del prisma de alguien que ya ha sentido en carne propia lo que significa enfrentarse a Dimitri Bivol. Canelo no define a Benavidez como peligroso por su fuerza bruta o por su tamaño, sino por algo mucho más incómodo, su imprevisibilidad. Peligroso de una manera muy distinta, sugiere, y esa diferencia lo dice todo. Benavidez no pelea como Bivol, no se mueve igual, no construye la pelea con la misma frialdad matemática. Y justamente ahí está el problema, porque si Bivol representa el control absoluto, la disciplina táctica llevada al extremo, Benavidez encarna el caos organizado, la presión constante, el desgaste psicológico que no siempre se ve en las estadísticas. Esa comparación indirecta revela, al mismo tiempo, una grieta en la imagen casi perfecta de Bivol. Su fortaleza es también su límite. La estructura, el orden, la distancia impecable pueden volverse predecibles frente a alguien que no respeta los tiempos, que rompe el ritmo y obliga a improvisar. Canelo lo sabe mejor que nadie. Lo vivió. Y por eso, cuando habla de Benavidez, no lo hace desde la soberbia, sino desde una experiencia marcada por cicatrices invisibles. Es el respeto de quien reconoce un tipo de amenaza diferente, una que no se neutraliza solo con técnica. Porque Bivol no fue simplemente un rival más en la carrera de Canelo, fue el punto de inflexión. El combate que obligó al mexicano a mirarse al espejo y replantear su camino. Antes de Bivol, Canelo parecía invencible, avanzando división tras división como si el peso fuera un detalle menor. Después, todo cambió. La derrota no solo dejó marcas en las tarjetas, dejó preguntas sobre límites, sobre tamaños, sobre hasta dónde se puede empujar el cuerpo sin pagar un precio. Esa experiencia redefinió su enfoque, su selección de rivales, incluso su manera de hablar frente a los micrófonos. El vínculo entre Canelo y Bivol es, por tanto, más profundo de lo que muchos admiten. No es solo el recuerdo de una noche difícil, sino la lección que aún resuena. Cada análisis actual pasa por ese filtro. Cada advertencia velada nace de ahí. Y cuando Canelo evalúa a Benavidez, lo hace con la memoria fresca de lo que ocurre cuando se subestima un estilo, cuando se entra al ring creyendo tener todas las respuestas. Por eso, sus palabras no buscan titulares fáciles, son mensajes codificados, avisos para quienes saben escuchar. El silencio, las pausas, las miradas esquivas no son signos de duda, sino de estrategia. Canelo habla como pelea, con paciencia, con inteligencia, dejando que el rival se acerque lo suficiente antes de lanzar el golpe decisivo. Y en ese juego de sombras, donde nada se dice del todo, pero todo se intuye, queda claro que el mexicano no está mirando al pasado con miedo, sino utilizándolo como arma, porque un campeón que aprende de sus derrotas es paradójicamente mucho más peligroso que uno que solo conoce la victoria. Si el combate logra sobrevivir a los primeros intercambios y se arrastra, golpe a golpe, hasta los asaltos finales, entonces el ring dejará de ser un simple escenario deportivo para convertirse en un campo de supervivencia. Del 10º al 12º round ya no hablan los músculos, habla la mente. Es ahí donde, según el propio análisis de Canelo, se define quién resiste cuando el cuerpo empieza a traicionar. La respiración se vuelve pesada, las piernas ya no responden con la misma rapidez, y cada segundo entre campanadas parece eterno. En ese punto, el que sobrevive no es necesariamente el más fuerte, sino el que logra controlar el pánico, el cansancio y la duda. Un error mínimo, una guardia que baja medio segundo tarde, un paso atrás mal calculado, y todo puede terminar en un instante brutal. Canelo lo ha vivido. Sabe que los campeonatos no se ganan con explosiones aisladas, sino con la frialdad de quien entiende que el dolor también se administra. En ese escenario límite, la pelea se transforma. Ya no importa quién conectó más golpes en los primeros asaltos, sino quién conserva claridad mental cuando el corazón late desbocado. Los rounds 10, 11 y 12 son territorio de leyendas o de caídas silenciosas. Ahí se decide quién sale caminando con la mirada firme y quién queda marcado para siempre por haber estado a un paso y no cruzarlo. Y es precisamente esa posibilidad la que convierte este combate en algo más que una simple defensa o un duelo atractivo. Es una prueba de supervivencia. Pero la pregunta que flota sobre el ambiente va más allá del resultado inmediato. ¿Puede este combate revelar al nuevo dueño de la división? El boxeo vive de jerarquías invisibles, de nombres que imponen respeto incluso antes de subir al ring. Un triunfo contundente aquí no solo suma un cinturón o una estadística más, sino que puede reordenar el mapa del poder. El ganador no saldrá simplemente con la mano en alto, saldrá con una advertencia para toda la división. Promotores, rivales y campeones de otras categorías mirarán distinto a quien logre imponerse en un combate de esta magnitud. A veces, una sola noche basta para desplazar a viejos referentes y anunciar el nacimiento de un nuevo dominador.
Canelo entiende ese lenguaje mejor que nadie. Por eso, cuando analiza este enfrentamiento, no se queda en frases vacías. Cada detalle que menciona pesa. Y aquí surge otro elemento intrigante. ¿Hacia quién se inclina realmente? Si se comparan sus comentarios sobre cada boxeador, la diferencia es sutil, pero reveladora. De uno destaca la disciplina, la constancia, la capacidad de adaptarse cuando el plan inicial falla. Del otro resalta la potencia, el peligro inmediato, el talento natural que puede cambiar la pelea con un solo golpe. No es una elección explícita, pero sí una radiografía de prioridades. Canelo habla más, con mayor precisión, de aquel que entiende el boxeo como ajedrez y no como ruleta rusa. Esa aparente neutralidad esconde matices. Cuando un campeón como Canelo dedica más palabras a la inteligencia táctica que a la fuerza bruta, envía un mensaje entre líneas. No dice quién va a ganar, pero deja claro qué tipo de boxeador suele imponerse cuando las luces queman y el cansancio aprieta. Tal vez no sea favoritismo, sino experiencia. La experiencia de quien ha estado en esos rounds finales, sintiendo cómo el título se decide no en los brazos, sino en la cabeza. Así, este combate se proyecta como un punto de inflexión. Puede terminar antes, sí, pero si llega a la distancia completa, el mundo del boxeo será testigo de algo más profundo, la revelación de quién está preparado para gobernar una división y quién solo brilló por un instante. Y en medio de todo, la sombra de Canelo, observando, analizando, dejando pistas sin decirlo todo, como si supiera que, pase lo que pase, esa noche cambiará el equilibrio del poder. Hay combates que definen campeones, y hay otros que van mucho más allá, peleas que pueden marcar el inicio del final. Benavidez contra Bivol pertenece peligrosamente a esta segunda categoría, porque aquí no solo está en juego una victoria o un cinturón, sino la estabilidad misma de una carrera construida durante años. La pregunta incómoda flota desde antes del primer campanazo. ¿Puede una derrota en este escenario empujar a uno de los dos a una caída sin frenos? No se trata de exageración mediática, sino de la lógica cruel del boxeo de élite, donde el margen de error es mínimo y la memoria del público, implacable. Para el que pierda, el golpe no será solo físico, será simbólico. Perder aquí significa perder narrativa, perder aura, perder ese estatus invisible que convierte a un boxeador en amenaza constante. Las excusas no sobrevivirán a una noche así, no importa si fue una decisión cerrada o un combate táctico. El rótulo de derrotado pesa más que cualquier matiz. Y a partir de ahí, todo cambia. Las oportunidades se enfrían, las negociaciones se vuelven más duras, las dudas aparecen incluso dentro del propio equipo. El descenso no siempre es inmediato, pero comienza en silencio. Benavidez llega con hambre, con la presión de confirmar que no es solo potencia, sino dominio real al más alto nivel. Una derrota podría abrir grietas peligrosas. ¿Fue apresurado el salto? ¿Se subestimó la experiencia? ¿Se llegó demasiado pronto a la cima? En cambio, para Bivol, perder significaría algo distinto pero igual de grave. El riesgo de ser visto como un talento brillante incapaz de sostener su lugar, cuando el contexto se vuelve verdaderamente hostil. En ambos casos, el resultado no se archiva, se arrastra. Y mientras todos los focos apuntan a este choque, una figura observa desde las sombras con paciencia quirúrgica. Canelo Álvarez no necesita apresurarse. Él entiende el timing como pocos. Sabe que esta pelea no solo revelará a un ganador, sino a un sobreviviente. Por eso, la pregunta que empieza a tomar forma no es si estará interesado, sino en quién. ¿A quién elegirá después de Benavidez versus Bivol? ¿Al que domine con autoridad o al que salga herido pero fortalecido? Las especulaciones crecen porque Canelo no habla. Y cuando guarda silencio suele ser por una razón estratégica. Tal vez esté esperando algo más que un nombre. Tal vez observe cómo reaccionan bajo presión extrema, cómo manejan la adversidad, cómo responden cuando el combate se les va de las manos. Porque enfrentarlo no es solo una prueba técnica, es una prueba de carácter y resistencia mental. Y Canelo no persigue peleas fáciles, persigue legados. Aquí surge la hipótesis que inquieta a todos. ¿Y si Canelo está aguardando al ganador para hacer algo que nunca ha dicho en público? ¿Y si esta pelea es, en realidad, un filtro? Un experimento indirecto para decidir su próximo gran movimiento. Tal vez no se trate solo de un combate más, sino de una declaración futura, de un paso que redefina su etapa final. Nadie lo confirma, pero todos lo sospechan. Así Benavidez versus Bivol se convierte en un punto de no retorno. Para uno puede ser la consagración definitiva, para el otro el inicio de una pendiente peligrosa. Y en lo alto de esa pendiente, Canelo observa, espera, calcula, porque cuando el polvo se asiente y solo quede un vencedor,
La verdadera pregunta no será quién ganó esa noche, sino quién está listo para el siguiente nivel, y quién empezó a quedarse atrás sin darse cuenta. Si has llegado hasta aquí, es porque no consumes boxeo a la ligera. Te interesa entender lo que hay detrás de cada combate, de cada silencio y de cada decisión que puede cambiar una carrera para siempre. Este canal existe para eso. Para analizar sin prisas, sin gritos y sin vender humo, poniendo el foco en la mente, la estrategia y las consecuencias reales dentro del ring. Si este tipo de contenido te aporta valor, suscríbete al canal y activa la campana. Es la mejor forma de apoyar análisis profundos, honestos y pensados para quienes aman el boxeo de verdad. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de una comunidad que sabe que las grandes peleas se entienden, no solo se miran.